Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta es la presentación del Máster Universitario en Ingeniería Ambiental que se lleva a cabo aquí en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Entonces, lo primero que quería empezar es con unos objetivos, que es exactamente lo que queremos. Esto es lo típico, la primera transparencia que se pone siempre, que dice muchas palabras juntas, que al principio parece como que no tengan sentido todas ellas juntas. Lo que vamos a hacer durante esta presentación del máster es intentar entender estas palabras clave. Entonces, ahora, pues, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es formar una serie de ingenieros ambientales que estén preparados para, básicamente, tomar decisiones. Entonces, lo importante, como podéis leer, son los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos y la capacidad de corregir problemas ambientales, que es en lo que nos vamos a centrar luego en la presentación. Os intentaré convencer de por qué este máster es importante, qué tipo de problemas tratamos. Repito que volveré sobre esta transparencia al final. Ahora mismo, como os digo, es una transparencia que lees y te quedas diciendo, bueno, todo esto, pero vamos a ver exactamente a qué me refiero. Pero antes, evidentemente, hay que hacer una pequeña presentación muy corta de algunos puntos claves. Pues lo que es importante es que esto es un máster de 120 CTS, es decir, es un máster que duraría 2 años. Empezaría ahora en septiembre, bueno, en septiembre cada curso empieza, y se imparte en 2 campus simultáneamente, dependiendo de la asignatura. Se imparte en el campus Nord y en el campus de Tarrasa. En función, toda la información, todo lo que os pueda interesar sobre los temas administrativos, matrícula, pagos, becas, pues está en la página web y no creo que haga falta explicarlos. Por supuesto, luego si tenéis alguna pregunta la contestaré. Esto es cómo se estructura. Eso es muy difícil de leer, desde aquí no lo podréis leer, pero esto está en los trípticos. Básicamente, aquí tenemos un grupo de asignaturas que son obligatorias, que son las que estarían arriba de todo, que ahora me centraré en un par de puntos importantes. Y entonces, esas que están en la parte superior, en azul y en verde, serían las obligatorias, seguido de un conjunto de optativas. Repito que como son 120 CTS, serían 4 cuatrimestres. El último cuatrimestre es el que se dedica al trabajo final de máster. Y el primer cuatrimestre y el segundo son todas asignaturas obligatorias. Y en el tercer cuatrimestre es cuando hay una parte de obligatorias y una parte de optativas. Voy a entrar un momento a ver 3 puntos claves aquí. Primero, quería que os centrarais o que vierais lo que tenemos ahí marcado. Fijaros que eso está en la parte inicial. Entonces ahí se habla de 3 puntos. El punto bases, el punto tecnologías y el punto herramientas. Es decir, que tenemos que conocer las bases de la ingeniería ambiental, qué tecnologías podemos usar y qué herramientas tenemos para usar. Y como veis está muy al principio, es decir, que básicamente son las asignaturas obligatorias y aquí tenéis el cuatrimestre, están todas entre el primero y el segundo cuatrimestre, alguna al tercer cuatrimestre. ¿En qué trabajaremos? ¿En qué nos centramos? Pues lo que queremos es que veáis esta parte que hay aquí a la derecha, para que veáis que básicamente se está trabajando en aire, agua superficial, agua subterránea, suelos y residuos, singularmente. Bueno, aquí, claro, estos son lo que llaman vectores, nunca me ha gustado esa palabra, pero es igual, la gente lo usa, vector agua, el vector aire. Son las zonas que se pueden contaminar. Entonces, claro, tenemos que estudiar cómo se contaminan, cómo se descontaminan, cómo se gestiona para que no se contaminen, cómo se gestiona cuáles son las metodologías para descontaminar, etcétera. Es decir, que hay que entender muy bien los procesos, como veremos más adelante, y hay que entender las técnicas. Eso sería el siguiente punto. Y luego entraría ya el apartado que es, bueno, pues la profundización. Es decir, que cada alumno tiene la posibilidad de profundizar en cuáles de estos aspectos le interesan más, y aparecen un conjunto de optativas, que ahora no me funciona bien el marcador. Bueno, lo tenéis ahí, son esos colores más ocres y amarillos, que son un conjunto de asignaturas en las cuales hay que tomar las suficientes para completar. No lo he dicho, pero es importante recalcar que cada asignatura vale lo mismo, valen 5 CTS, excepto, lógicamente, el trabajo final, que tiene un valor mucho mayor de eso, serían 30 CTS de golpe. Y por eso, digamos, todas están adaptadas a la misma cantidad, al mismo contenido en número de horas. Bueno, eso es una idea muy genérica.
Pero claro, a mí lo de la idea genérica está bien, pero esto ya lo podéis leer. O sea, ¿por qué estamos haciendo esta presentación? Pues no para una cosa que ya sabéis leer, sino para intentar entender qué queremos estudiar exactamente, ¿eh? Cuáles son las ideas. Yo creo que aquí las primeras dos ideas básicas son máster en ingeniería ambiental, pues son dos. Máster, ingeniería, ¿no? Máster, pues contenido avanzado. Es decir, no estamos haciendo introducción, estamos yendo a nivel avanzado, estamos abordando problemas muy complejos, intentando encontrar soluciones. Y la otra palabra clave es ingeniería. Los ingenieros, pues lo que hacemos es cuantificar y intentar resolver problemas, básicamente. Es un conjunto de gente que lo que hace es resolver problemas y siempre desde el punto de vista cuantitativo. No sirve tanto entender solo, sino además cuantificar, dar soluciones. ¿Qué tipo de problemas usamos? Bueno, aquí la lista de problemas es infinita. Entonces yo, como no tengo tiempo infinito, pues voy a centrarme en unas pocas, muy poquitas. Os voy a enseñar algunas para que veáis en qué cosas podemos trabajar. Esta es la primera. Esta es una fotografía de Pekín, reciente, esta es de este año, y básicamente lo que veis es que Pekín es así, casi siempre. El problema de contaminación es una de las ciudades, quizá la ciudad con mayor problemas de contaminación de aire. Claro, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué hacemos? Pues intentar que haya menos contaminación de aire, por un lado. Pero la pregunta importante es, ¿y eso a qué afecta? Hombre, eso afecta a la salud de las personas, ya lo sabemos. Pero eso ya se sabe, ¿eh? Pero es que tiene unos efectos secundarios curiosos. Como podéis ver, esto está sacado del País Digital, pues que te está teniendo problemas sobre la agricultura. Está produciendo problemas por los efectos, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis de manera adecuada y, por lo tanto, la agricultura en todo el entorno de Pekín pues está teniendo problemas importantes también. Bueno, damos una solución. Dice, hombre, si queréis dar una solución obvia, pues esta, ¿no? Pues ya está. Quitamos gente, quitamos tráfico, quitamos industrias, pero esa no es la solución que le puede interesar a las autoridades. Entonces aquí es cuando empezamos con los problemas de gestión. Si queremos gestionar la contaminación del aire, con el objetivo de disminuirla, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso es una solución no evidente, muy difícil de encontrar. De hecho, todos los 4 problemas que os voy a presentar no tienen solución. Son problemas sin solución. Y por lo tanto, bueno, si cualquiera de vosotros tiene una solución, decirla y os damos el máster directamente, porque básicamente es imposible encontrar. Entonces lo que hay que hacer es intentar gestionar estos problemas, intentar reducir al máximo, o al mínimo, pero si reduces es al mínimo, reducir los problemas desde un punto de vista lógico, sabiendo qué es lo que estás haciendo. Ese es el primer ejemplo. Vamos a por el segundo ejemplo. Este es un ejemplo de agua. Esto es el lago Chad. El lago Chad, como podéis ver, en el año 63, para daros una idea, es cuando murió Kennedy, pues era un lago muy grande, con una extensión que bañaba 4 países, Níger, Nigeria, Chad y Camerún. Si vais viendo la evolución, 73, bueno, hasta el 2001, y de hecho si miráis ahora, no lo hago por el hecho del directo, que cuesta un poco más hacerlo, a veces en clase lo hago, lo que hacemos es ir directamente a Google Maps y ver la situación actual, que es muy parecida, muy parecida al mapa de abajo de la derecha, 2001, donde básicamente lo que podéis ver es que tanto Níger como Nigeria han perdido completamente el lago. O sea, ya no tienen costa en el lago. Bueno, esto es un problema importante. Pensar que este lago originalmente era como aproximadamente media Cataluña y que en estos momentos se ha reducido a una zona muy pequeña con una serie de problemas adicionales, como es el hecho, pues desde, si queréis ya desde la pesca hasta la zona, bueno, la zona de cultivo, el no poder acceder a un lago, no poder acceder a una masa de agua tan grande. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Y como siempre, la respuesta es no hay una respuesta. Entonces, como no hay una respuesta, que hay varias, no hay una solución, que hay varias. Vamos a ver el porqué. De hecho, el porqué es muy complicado, en primer lugar, tenemos a Nigeria que lo que hizo en los años, básicamente, 80 y a final de los 60 empezó, pero ha ido creciendo hasta los 80, incluso los 90, es esa zona donde veis ahí esa elipse en rojo, que son 2 ríos concretos, son los que están ahí marcados, y esos 2 ríos lo que hizo fue, básicamente, utilizarlos para riego. El agua que había ahí
lo utilizaba para riego. Como tú riegas una zona, esa zona se desarrolla. Entonces la gente, ¿qué hace? De pronto es una zona empobrecida y lo que hace es ir a vivir a esas zonas, precisamente. Entonces, como va a vivir a esas zonas, puedes aumentar el riego. Y entonces para aumentar el riego necesitas más agua. Luego es un pez que se muerde la cola. Es un proceso retroalimentado. Bueno, ¿y solo pasa eso? Dice, no, es que esto es una conspiración. Además, resulta que cuando tú hablas del cambio climático, que evidentemente el cambio climático es uno de los temas que se estudian en el máster, por supuesto, pues el cambio climático en esa zona es una zona, quizás es la primera zona donde se detectó, o de las primeras. Y por lo tanto, desde los años 70 a los 90 se detectó una reducción importantísima en la lluvia, que ha hecho que los otros ríos, que eran los que estaban marcados con elipses, tiro un momento para atrás, con elipses de otro color, más bien un azulado oscuro, pues que esos ríos, que eran los principales tributarios, redujeran muchísimo su aportación. Como veis ahí, pues en promedio ha pasado de 7 kilómetros cúbicos años a 0,5. Claro, si tú sumas, bueno, y además la zona sur del Chad, pues en los años 60 también hubo un macroproyecto de desarrollo, los que se llaman proyectos de desarrollo, en este caso el South Chad Irrigation Project, y entonces lo que se hizo fue también desarrollar toda la zona de Chad. Igual que habían hecho Nigeria, se desarrolló el Chad. Claro, si tú además tienes en cuenta que esos países están en guerra, por lo tanto no se van a ayudar, si se pueden fastidiar uno a otro mejor, si además planificas mal, si además no llueve porque hay un cambio climático y si además no sé qué más puede pasar, pues llega un momento en que el lago retrocede y la costa en algunos puntos ha llegado a retroceder hasta 100 kilómetros, desde donde estaba hasta donde está. ¿Qué podemos hacer? Desde luego eso no, lo que pone aquí no. O sea, lo que no se puede es revertir el proceso de irrigación, que significa condenar a la pobreza a una serie de gente, o destruir los embalses, que se hicieron en cabecera de los ríos en Nigeria. Por tanto, esa no es la solución. Bueno, pues hay que plantear soluciones, hay que pensar soluciones. Ya os digo que este es un problema sin solución, por ahora. Este es el mar de Aral. Esto también son antiguas repúblicas soviéticas, Kazajistán básicamente, y esto también es un lago, originalmente un lago que era como 2/3 partes de Cataluña. Estamos ahí en el año 80, entonces en el año 80, la extensión, como veis, ya se había empezado a reducir desde los años, el mapa de la izquierda es de los 70, el de la derecha es de 1980 exactamente. Pero si luego sigues buscando, esa es la situación actual. De la derecha, de ahora, es la situación actual. Más o menos, repito que otra vez, si fuéramos a Google Maps, veríamos algo muy, muy parecido a eso. Están todos a la misma escala, como veis, y hemos pasado pues de esto a esto de aquí. Realmente un caso muy exagerado, quizá el más grande del mundo, el problema ambiental de mayor tamaño, no el más importante, sino el de mayor tamaño. Y eso es lo que se ve. Claro, esto era un mar, era un lago que elevaba al mar, o sea que era enorme. Entonces lo que ha habido es que se ha secado prácticamente todo lo que habéis visto, pero es que en este lago había barcos, había una industria pesquera muy importante. Y estos barcos ahora están en mitad de ninguna parte. Están en el desierto. O sea, parece como... ¿Quién me ha puesto un barco en el desierto, no? Vosotros sois muy jóvenes, pero si vais a ver una película de Steven Spielberg del año 80, Encuentros en la tercera fase, hay una escena donde básicamente se encuentran este barco, uno de estos barcos. Ellos asumen que han sido los extraterrestres que lo han puesto allá. Pero en realidad lo único que había pasado es lo que vais a ver ahora. Pero es una película, es Hollywood, no pasa nada, Ahí tenéis algunos ejemplos más. Todos del mismo estilo, o incluso sin barcos, extensiones y extensiones y extensiones de desierto donde antes había mar, donde antes había agua. Bueno, eso tiene muchos problemas, muchos. Las consecuencias son muy graves, pero son consecuencias incluso para la salud de las personas. Porque el hecho de que donde antes había agua, ahora no hay agua, tiene problemas evidentemente sobre la pesca, tiene problemas sobre la industria. Ahí había un tráfico de mercancías importantes que utilizaban el lago para llevar de un lado a otro, ¿no? En lugar de ir por carreteras imposibles rodeando el lago. Pero si además reduces mucho, tanto como veis ver, lo que es el volumen como la superficie, ya vais viendo, lo que está pasando es que cada vez hay menos agua
menos volumen, pero por ejemplo las sales no se evaporan, vamos a decirlo así. Entonces, simplificando mucho el problema, veríais que la salinidad va creciendo. Entonces, ¿a qué se debe la salinidad? ¿Solo a sal común? No, también hay metales. Y por lo tanto, esa zona de ahí es una zona en la que la concentración de metales ha subido mucho. Y los metales son tóxicos. Y los metales matan a la gente. Es decir, que la gente se sigue abasteciendo, la gente que vive ahí, de un agua con un contenido de metales que no es tolerable, que no es un agua potable, y la gente está desarrollando cáncer en esa zona. Y hay muchísimos problemas de cáncer. Es un hotspot, una zona donde la gente está desarrollando mucho más cáncer de lo que tocaría estadísticamente. Y se debe exclusivamente a que están bebiendo, duchándose, en fin, inhalando cuando te duchas, tanto por la piel como inhalando directamente los vapores de agua, y están incorporando esos metales a su cuerpo. El último ejemplo es el ejemplo de México. Es otro ejemplo completamente distinto, Bueno, en este ya ni he propuesto la idea de una solución en este. Bueno, esto es México en 1600. Si a alguno le gustan las rancheras, Guadalajara en un llano, México en una laguna, pues eso es lo que pasó. Se decidió fundar México, lo que ahora es el DF, el Distrito Federal, en medio de una laguna, y eso da una serie de problemas importantes, y el problema más importante se llama subsidencia del terreno. Es decir, el terreno se está hundiendo. Básicamente la ciudad se está hundiendo. Se está hundiendo, bueno, hay unos mapas, si esto fuera una clase, digamos, os explicaría el por qué, el cuándo, el dónde y a qué velocidad, pero, digamos, no hace falta, yo creo que es suficiente con poner una serie de números. Ahí están los números importantes, miles y miles de litros por segundo, 35 hasta 50, depende de qué tipo en qué momentos, metros cúbicos por segundo. Para daros una idea, cuando el Llobregat lleva mucha agua, lleva 10 metros cúbicos por segundo. Es decir, estamos consumiendo muchos Llobregats a la vez. Y entonces, ¿de dónde sacan ese agua? Pues una parte es agua subterránea, una parte es agua superficial. Cuando tú traes agua superficial, estás trayendo agua de una cuenca, estás haciendo un trasvase que tiene unos problemas ecológicos, unos problemas ambientales, que ya veríamos. Cuando tú además estás sacando agua subterránea, lo que estás produciendo es una consolidación del terreno. Y entonces, básicamente lo que está pasando es que se está hundiendo, y hay zonas muy interesantes en México donde se observan estos hundimientos de manera muy clara. Pero hay muchos más problemas. Ahí tenéis una lista de problemas. Esta lista está recopilada, y ahí tenéis todo tipo de problemas que se están produciendo, desde aguas superficiales que se contaminan, de formación del terreno, eso implica riesgos de inundaciones, pues una calidad de agua inadecuada, inundaciones en general, pozos que se van contaminando y con el tiempo hay que irlos cerrando, hay captaciones clandestinas, etcétera. Estamos hablando de una ciudad que en estos momentos ronda los 26 millones de personas. Y por lo tanto, la gestión, en este caso del agua, que es lo que estamos mirando ahora, de esta ciudad es una gestión muy difícil. Tan difícil como que la solución es o decirle a la gente que no beba o echar a gente. Evidentemente, repito, si cada vez que pongo solución, si veis, pongo un interrogante. Es decir, esta no es la solución. Igual que todas las que os he dicho antes no eran las soluciones, era al revés. Es la primera idea que se nos ocurre, es decir, no tengo solución porque es imposible gestionar todo esto. Y entonces, aunque es cierto que no existe una solución correcta, sí es cierto que lo que están intentando las autoridades, y no lo están haciendo mal, en cada uno de estos ejemplos que os he dicho, es intentar revertir la situación. Existe un proyecto de intentar revertir el problema de México. Kazajstán está haciendo un proyecto muy serio sobre intentar revertir el problema del Mar de Aral. Es muy difícil, pero está intentando. Pues cada uno hace lo que puede en su proyecto. Pero bueno, esto era el ejemplo. Y os he puesto 4 ejemplos. Yo repito, podría haber puesto tantos como quisiera. ¿Y cómo los abordamos en este máster? Pues los abordamos así, desde un proceso integrador, desde un proceso en el cual nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar todos los procesos a distintas escalas. Entonces se hace un estudio, este es otro estudio completamente distinto, en el cual podríamos abordar, aquí tendríais un ejemplo, no importa cuál, en el cual tendríamos un problema en el campo, podrían ser tranquilamente el problema de nitratos en aguas subterráneas en Cataluña, podría ser, puede ser cualquier otro.
donde el problema es a escala de campo, bien, pero para entender la escala de campo nos vamos al laboratorio, tomamos unas muestras pequeñitas, nos vamos al laboratorio, hacemos unos ensayos, estos ensayos los modelamos los resultados, por supuesto, los modelamos, tenemos que buscar qué procesos son relevantes en este caso. Estos procesos los modelamos con programas de ordenador existentes o no existentes o generándolos nosotros de modelación numérica. No importa en este caso qué es, pero bueno, aquí aparecería metano, metanogénesis y cosas así con nombres muy raros. Y luego pues tendrías la posibilidad de visualizar esos resultados en un sistema de información geográfica o cosas parecidas. Por lo tanto, tenemos estas 5, ¿no? Estas pentagrama, no tiene forma de pentagrama, pero bueno, estos 5 lados, estos 5 elementos que modelar conjuntamente. Eso no significa que cada uno de los estudiantes tenga que hacer todo esto, pero que en cada proyecto se puede abordar desde distintas escalas, de distintos tamaños e intentar desarrollar una cosa con la otra. Por eso hay que entender los procesos, hay que modelarlos, o si queréis hacerlo o si queréis resumirlo, pues lo que hay que hacer es hacer esas 4 cosas en cada problema que tengamos. Primero hay que entenderlo, hay que entender todo lo que está pasando. ¿Cuáles son los problemas? ¿Quién los ha provocado? ¿Vale? ¿Qué se puede hacer? Rápidamente lo que tenemos que hacer es pensar. Eso es muy importante. En un máster es educación superior, hay que pensar. Y cuando piensas, planteas alternativas, algunas de las cuales son buenas y otras no. Pero como no sabes cuáles son buenas y cuáles no, a lo mejor alguien te lo dice, lo que tienes que hacer inmediatamente es modelarlos. Utilizando, por supuesto, las herramientas que tenemos, siglo XXI, pues la mayoría de herramientas son numéricas, pero bueno, hay que entender también, pues, laboratorio, ir al laboratorio, sacar más parámetros, meterlos en nuestros programas, sacar unos resultados y plantear qué alternativas son buenas. Esas alternativas, algunas son muy malas, otras son regulares y otras son buenas. Si tienes suerte das una buenísima. Y entonces lo que tienes que acabar dando son soluciones. El BBB es lo de bueno, bonito, barato. O sea, es intentar dar la solución óptima y, por supuesto, como ingenieros, óptima incluye la economía, lo incluye todo. Si además es legal, pues mejor. Si además cumple la ley, pues incluso mejor. Y si no, bueno, pues intentas proponer modificaciones a las leyes. Eso digamos, es ciencia ficción, pero sería bueno. Quería hacer una presentación corta y, por lo tanto, voy al final. Pero para ir al final vuelves al principio. Esta es la misma transparencia del principio, igual. Simplemente he añadido el color rojo, pero es exactamente lo mismo. Podríamos ir hacia atrás, no he cambiado nada. Pero si ahora volvéis a leerlo y vais leyendo solo lo rojo, veréis lo que he intentado explicar en 10 minutos. Pues el concepto de toma de decisiones, no había hablado de dirección de equipos, por supuesto, esto no se hace durante el máster se aprende a trabajar en equipo, ya lo de dirigir un equipo, hombre, pues primero aprende a trabajar en equipo, luego ya lo dirigirás, pero lo importante es eso, y para eso, para poder tomar decisiones, pues está ese aspecto de conocimientos científicos, por una parte, conocimientos técnicos, lo que hemos dicho al principio, las bases, la tecnología, las herramientas. ¿De qué? Hombre, evidentemente, máster en ingeniería ambiental entendemos que son problemas ambientales. Problemas ambientales ligados al agua, ligados al suelo, ligados al aire. No os he enseñado ningún ejemplo de suelo. Bueno, cada profesor tiene sus limitaciones y sabe de lo que sabe y no sabe de lo que no sabe. Y entonces, pues por eso me he centrado mucho más en el agua, pero tenéis que entender que igual que me he centrado en el agua, me podría haber centrado en el suelo y no pasaría nada. Y al final, intentando desarrollar soluciones. Dar soluciones y tecnologías apropiadas. Esa es la idea básica. Y con eso yo acabo mi presentación, repito, volviendo simplemente desde el principio al final. Lo importante aquí es que entendamos exactamente para qué queremos hacer este máster y por qué, y todo lo que queráis saber sobre temas administrativos, temas técnicos, está la página web, que os la he puesto al principio, puedo volver sobre ella, pero bueno, estaría un poquito atrás. Ahora la busco, la dejaré puesta un momento y cualquier tema administrativo lo podéis sacar de allá y cualquier pregunta, si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer ahora. Voy buscando mientras tanto la página.
ahí abajo. Muy bien. Pues si tenéis algún comentario, pregunta. Bueno, yo quería saber, ¿se prevé que se puedan realizar prácticas externas curriculares? Sí, estaba puesto, sí. Sí, pero es decir, ¿hay algún tipo de previsión de convenios o de buscar? Sí. Si lo encuentras, lo encuentras. Bueno, a ver, sí, no o no y sí. Las prácticas, como funcionan, en esta escuela, todos los programas de esta escuela entran en una única bolsa de trabajo. Y por lo tanto, sí hay una bolsa de trabajo, y también es verdad, o sea, por una parte sí, y por otra parte también es verdad que no es una bolsa muy grande, porque ha habido, bueno, pues por la crisis, antes era muy grande y ahora es más pequeña. Y también hay más alumnos. Por lo tanto, están las dos opciones. Digamos, primero, es optativo, o sea, es optativo, por lo tanto, no puedes obligar a nadie a hacer algo si no le das esa posibilidad. Como veis, está ahí abajo, es la zona que está justo en azul cielo, en azul celeste o cian, no sé cómo se llama ese color. Y lo puedes hacer tanto en lo que es el tercero como en lo que es el cuarto cuatrimestre. Y vale, pues eso, 5 créditos, ¿no? En cada cuatrimestre, máximo 10. Si lo consigues tú, perfecto. Y si no, pues a ver cómo está la red de la escuela. Evidentemente, esto es un tema que va cambiando con los años. Así como hace unos años había muchas empresas que querían, ahora hay muy pocas. Y de aquí a 2 años, pues depende si te crees más a un político o a otro, ¿no? Pero no lo sabemos, y no lo podemos saber. Pero vamos, sí existe la bolsa de trabajo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos.